Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Contextualizar la realidad ecuatoriana a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación históricos y contemporáneos. Vámonos rápidamente antes que estalle la guerra. La rebelión de los Boxers, el problema que se dio en los Balcanes. Cada una de estas cosas empezó a mover naciones. Cuando llegamos a la época de los Balcanes, la primera y la segunda, en 1912 y 1914, nos damos cuenta que el Imperio Otomano había tomado todos estos territorios, pero viene Francia, Hungría, Serbia, y cada uno de estos se alianzan, ¿verdad? Para sacar a este imperio. Los sacan y ellos toman estos territorios. Hungría anexa a Bosnia, ¿verdad? Y Serbia se molesta por esto. Cuando se da la muerte del archiduque, ya fue la gota que derramó el vaso, ya que ellos exigieron. Hungría exigió que se hiciera algo a Serbia, pero Serbia no hizo caso. Es entonces que viene la supuesta paz armada, pero sabemos que ya todo estaba listo en sus mentes y el accionar de lo que habían movido tropas y armamento bélicos, ellos ya tenían lista una guerra. Y es aquí que en 1914 estalla la guerra, donde las grandes potencias industriales estaban a la cabeza. Esta guerra se extendió hasta 1918. Se conformaron dos bandos, la Triple Alianza, encabezada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, Inglaterra, Rusia y Francia. Pero, ¿quiénes conformaron el eje? ¿Quiénes estaban a la cabeza de esta guerra, o también llamada Gran Guerra? El Reino Unido, Francia y Rusia. Pero Rusia acabó retirándose cuando tuvo su revolución en 1917. Países involucrados, quienes estaban en contra del eje: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Las naciones aliadas contra el eje: Canadá, Australia, Holanda, Checoslovaquia y Polonia. Desarrollo de la guerra. Esta guerra fue una guerra diferente a las que se habían dado con anterioridad. Se pensaba que iba a ser corta, porque habían empezado pocos países, pero esta duró 4 años. Las consecuencias fueron terribles. Hubo importantes novedades. Se movilizó gran armamento. Los estados participantes se declararon aún en guerra económica. Se limitó todo consumo. Las fábricas las tomaron para simplemente fabricar armamento bélico. En las guerras también se aplicaron los avances tecnológicos en aviones de guerra, el gas tóxico, los submarinos, los carros de combate. Cuando se pensaba que no se iba a llegar a mayores, comenzó la Gran Guerra. Estas trincheras, las cuales tuvieron muchos cadáveres, eran zanjas que podían medir hasta 160 metros de profundidad, donde se ocultaban y podían disparar al contrario. Aún los cañones, los rifles, ya prácticamente estas trincheras eran unos cráteres. Allí se convivía con ratas, con piojos, garrapatas, gusanos, porque debido a los cuerpos que se quedaban en descomposición. Podemos darnos cuenta cómo las grandes industrias utilizaron sus maquinarias para realizar estos armamentos y destruir parte de la humanidad. ¿Qué armamentos se hicieron?
bayonetas, lanzallamas, granadas, ametralladoras, rifles, pistolas, armas químicas, gases lacrimógenos, tanques, aviones, lanzagranadas y las protectores de los gases. ¿Qué consecuencias demográficas, económicas y sociales trajo esta gran guerra? Alto costo humano. Dice que entre muertos y heridos hubieron aproximadamente 37 millones. Y se afectó la natalidad porque los hombres iban a la guerra en su gran mayoría y por lo tanto ya no hubo nacimientos masivos. El crecimiento mundial disminuyó grandemente. Veamos esta infografía, esta imagen que está aquí. Dice que 9.9 millones fueron los muertos, 22 millones los heridos, 10 millones refugiados y 6 millones de desaparecidos. En el color naranja, marrón, están los aliados. El Imperio Ruso, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Argelia, Libia, Egipto. En el color naranja están las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano. Los avances se dieron de lado y lado, pero todo fue devastación y muerte. Apliquemos lo aprendido. Hemos llegado a la culminación de esta guerra, donde el más afectado fue el ciudadano, el que no tuvo la culpa de estar en territorios ambiciosos. ¿Quiénes conformaban el grupo del eje? ¿Quiénes? Francia, Gran Bretaña, ¿sí se recuerda? Así es. ¿Por qué esta guerra fue terrible? Porque al principio se creía que sería cortita como las otras que se habían dado, como las Balcanes de 1912-1913, pero esta también llamada Gran Guerra duró 4 años de muerte, de desgaste económico, donde aún hubieron pestes debido a la gran cantidad de muertos. Nombro los países que intervinieron. Aquí tenemos a Canadá, Holanda, Gran Bretaña, Checoslovaquia, Austria, Estados Unidos, Polonia, entre otros. ¿Cuál fue el número de muertos y heridos aproximadamente? Se dice que 37 millones, pero recordemos que nunca se puede llegar a la cantidad exacta. Hagamos conciencia de cómo la ambición puede llevar a la muerte aún de los inocentes. Fueron partícipes de una guerra que ellos no pidieron. Muchas gracias, Dios les bendiga.